Bienvenidos sean todos a esta entrega, parte 2 de lo que son los sistemas de equilibrio, ¿sí? Impartido por mi persona, ingeniero Daniel Cabrera. Recuerden seguirnos para más cursos, más información en nuestras redes sociales. Bien, lo del equilibrio de las partículas tiene que ver muchísimo, lo hablábamos bastante con las estructuras, que no se muevan, que no se caigan, pero descubrimos que hay apoyos que permiten la movilidad. Este, pero en síntesis, para mecánica uno es para que las ecuaciones tengan ese equilibrio en la determinar, por ejemplo, las tres ecuaciones X, Y y momento, para que los apoyos puedan encontrarse las reacciones. Y el empotramiento, porque tiene tres incógnitas, el sistema de ecuaciones de las tres pueda corresponder. Ya cuando hay grados de libertad, movilidad, que puedes tener más apoyos, porque es en una fundaciones, en una batería de zapatas o fundaciones son de un edificio, son 10, 20, 30 fundaciones y todas son empotramientos, ¿sí? Entonces el equilibrio de las partículas es eso, esa relación o ese equilibrio, esas restricciones que se pueden cumplir con las tres ecuaciones que nosotros tenemos para trabajar. Nosotros en mecánica 1 hablábamos de una definición de una partícula. Inicialmente lo primero que se viene a la mente es esto, lo de las partículas en equilibrio, se encuentran en reposo, se desplazan, o sea, las del movimiento rectilíneo uniforme, que si está en equilibrio es que todas las fuerzas están equilibradas y la resultante me da cero. Para nosotros en estructura, esta nos pega más, que es partícula, que es una partícula, un sólido rígido, lo que hablaba, no es indeformable, no se pandea, por lo menos ahorita no estamos estudiando el comportamiento de los materiales, eso es, en resistencia de los materiales. Entonces, es un sólido rígido que está en equilibrio de traslación, o sea, cuando la suma de todas sus fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero. Vean que hablan algo de traslación, movimiento, o sea, el equilibrio del movimiento, o sea, eso es igual a esa suma de todas, pues a la sumatoria de fuerza. Es sinónimo estos dos conceptos. Acá, equilibrio estático, velocidad, aceleración, fuerza. Esto se menciona ahorita porque cuando, favor de Dios, vean de estructuras, ¿cómo es? Mecánica 2, van a ver ahora es la parte de dinámica de partículas, movimiento, aceleración, acelerado, lanzamiento de proyectiles, por todos lados, pues deberían verlo. Y hay una partecita que es movimiento de partículas, donde van a estudiar las velocidades, las direcciones. Adivinen con qué método, con los métodos de descomposición de vectores, porque van a trabajar las velocidades, las aceleraciones y la fuerza que hacen que ese sistema de partículas se mueva. Es decir, que no van a estudiar una estructura, sino van a estudiar varias partículas a la vez. Un ejercicio clásico de esto es el de la intersección de dos vehículos. Uno va en movimiento y los dos van en movimiento, uno hacia abajo o hacia arriba, que es la parte de aceleraciones y movimientos relativos. Y entran los bloquecitos nuevamente en acción. Y bueno, acá tanto para equilibrio estático y dinámico, ¿sí? Adelantando un poco de la materia que viene, el del triángulo y del paralelogramo trabajan, son métodos gráficos que trabajan con dos fuerzas, es su limitante. Cuando hablamos de equilibrios de la partícula, nos vamos otra vez a las sumatorias de las fuerzas en cada una de esas componentes vectoriales, recordando que si es en el espacio es I, J, K, y todas ellas, todas estas sumatorias de fuerzas, le faltó las sumatorias aquí, 0, 0, 0, o sea, fuerzas iguales a 0. Eso nos lleva a que hay un equilibrio de esas partículas. Pero bueno, nosotros estudiamos en este caso una sola. En este caso está representada en un mismo sólido lo que es el peso, en este ejemplo visual, el peso de la caja en un
determinado punto. Esa es la partícula que nosotros estamos estudiando. De este grafiquito se desprende lo que es este diagrama de cuerpo libre, que seguro a José ya se lo grabó bastante. Es donde se estudia de alguna otra forma el comportamiento, se visualizan las fuerzas, ¿sí? Hacia dónde, sus direcciones, su sentido, su comportamiento de esa partícula. Para eso es el diagrama de cuerpo libre en el espacio, en el plano, para visualizar cómo funciona el método de descomposición, que es el que siempre nos enfocamos en la materia. Está lo que es la magnitud, o determinar la magnitud de la fuerza P requerida si la resultante R de las dos fuerzas aplicadas en A, o sea en el punto A, debería ser A mayúscula, debe ser vertical. No sé si se percataron, igual piden la magnitud de R, la fuerza resultante y cuánto vale esta. Pero dato importante, cultura general, es que el análisis, la lógica, la interpretación, el atrevimiento es importante acá. La timidez la puedes dejar fuera del salón o fuera de la clase y arriesgar, asumir, chequear. Lo primero que se debe hacer es trazar lo que es ese diagrama de cuerpo libre en lo que es la partícula A, ¿sí? Sabiendo que Y vertical, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, y las ejes o las abscisas en X, en el eje horizontal, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Siempre, comúnmente, se puede realizar en este sentido. Si hay algún cambio, se debe denotar, ¿no? O anotar positivo, negativo. Pero lo más común es que sea positivo a la derecha y negativo a la izquierda. Bien, una vez establecido esta fase, vamos a las sumatorias de fuerzas, la llamamos resultantes en X porque es esa sumatoria total, pues, de lo que corresponde a la fuerza resultante, es la componente horizontal. Nos vamos a esa componente horizontal recordando por la indicación o digamos la pauta en el encabezado, donde dice que la fuerza resultante será netamente vertical, lo que implica que se anula la componente horizontal, ¿sí? Por lo que esta componente de la resultante en X se convierte en 0, y ya lo que prosigue es el despejar la fuerza P, ¿sí? Que según los datos está en función de que la resultante solo va a ser en el eje vertical negativo, ¿sí? O sea, abajo, en el sentido inferior del eje 0 o del sistema coordenado en el punto de origen. Entonces ya lo que resta es la operación matemática, encontrando que la fuerza P de 222.67 newton está en función de que el sistema esté en equilibrio, de que este punto que representa una partícula esté en equilibrio, ¿sí? Porque ya lo que encontremos con esta incógnita, que ya tenemos su valor, nos va a dar en función a el encabezado. Dato importante, que en este tipo de problemas se estila que se trabajen con 2 decimales y aproximando el último, ¿sí? Si es igual o supera a 5, se aproxima al inmediatamente superior, y en el caso de que esté por debajo de 4, se deja en el inferior. Otro tip importante es que en los problemas de ingeniería, en esto porque son de alguna u otra forma cortos, no se colocan las unidades, se colocan al final, ¿sí? En este caso estamos trabajando con Newton, la unidad de fuerza. Lo que prosigue ya en la resolución del problema es que determinar la fuerza resultante en Y, o hacer sumatorias de fuerza. En este caso, como es netamente vertical, porque está sobre el eje negativo de las Y, mi componente va a ser igual a mi fuerza resultante. Por lo tanto, lo que hago es la sustitución. Coloco, ¿sí? Es igual.
aquí coloco el negativo porque va en sentido negativo, tal cual ocurrió en el eje horizontal, donde los 300, la componente que va hacia la izquierda, era negativo. P va a la derecha, es positivo. En este caso, la que va en sentido negativo de la vertical es la fuerza resultante. Por eso es que esta es negativo de este lado y todas las componentes son positivas. Como se puede visualizar, simplemente en la ecuación, cuando encontramos la fuerza P, ¿sí?, que se multiplica por el seno, ambas por el seno, simplemente se sustituye ese valor, despejando el signo negativo al final. Puede ser que se intercambie, se despeje, o simplemente se multiplique, porque me va a dar el negativo aquí, a multiplicarlo por menos 1, el signo negativo me queda del lado derecho. ¿Sí? Y este signo negativo simplemente representa que va en sentido negativo o hacia abajo, en el sentido establecido de la Y. Acá, en la parte de equilibrios de partículas, se puede ver que con la fuerza de 300 conocida ya, nosotros vean que entre estas dos compitas resisten a esta fuerza resultante 341.15. ¿Sí? Hay algo que, por ejemplo, sí, cuando vemos el equilibrio de partículas, es que, y lo vamos a ver en nodo, lo que jala para la izquierda lo resiste el que está para la derecha, y lo que generan estos dos hacia arriba lo genera o lo equilibra la fuerza de 341 hacia abajo, ¿no? En el caso de los bueno, sí, de los dos cables, en este caso de los tanques, trabajan a tensión y se puede decir que actúan en equilibrio todas ellas, ¿sí? Bien, gracias por su atención. Pueden seguirnos en nuestras distintas redes. Somos facilitadores Don Cecilio Acosta. Hasta un nuevo encuentro. Gracias. Hasta luego.